Bien, jóvenes. Entonces, como vemos ahorita, esto es lo que vimos anteriormente, el peso de un carácter, que algunos consideran que existen caracteres más significativos que otros. Ustedes se dieron cuenta en las claves, ¿va? Hay algunos que empiezan con el hábito de crecimiento, que es de lo ideal, empezar con el hábito de crecimiento y terminar con la semilla. Pero también para los taxones, vemos nosotros que para familias, para géneros, para órdenes, etcétera, hay, hay algunos caracteres más significativos para unos que para otros. Por ejemplo, que la placentación ya sea axial, parietal, basal, etcétera, es más importante que la forma de la hoja. Ellos lo pueden considerar. Nosotros también al trabajar lo. Por lo anterior, la placentación sería empleada a nivel de orden o familia, mientras que la forma de la hoja a nivel de especie. Lo dejamos en un taxón inferior, la hoja. Pero esa jerarquía no es generalizada en todos los sistemas, pues en la taxonomía numérica es la igualdad de peso de los caracteres. Ahí únicamente se ve si está presente el carácter o no está presente el carácter. Por ejemplo, dicen hojas cordadas, y si no tiene hojas cordadas, solo se pone un signo, trabajan con signos más o menos, a decir si está o no está presente en la planta que se está estudiando. Esa casi no la trabajamos nosotros, pero sí menciono un ejemplo para que ustedes sepan qué es. Dije, Diga. la placentación se usa para nivel familia y para qué otro mencionó. Lo podemos usar como depende del taxónomo, se usa para nivel de familia o para nivel de orden también, ¿no? O sea, un taxón superior. Y para género o para especie se podría utilizar el carácter de la hoja. Santizo Teo levantó la mano. Sí, Diga. disculpe, es que cuando tomo asistencia mi compu se trabó y no pude decir presente. Entonces, solo para decirle que ya pude entrar nuevamente. Muy bien, vamos a buscarla acá. Santizo Teo. Sí, Muy bien, gracias. ya le anoté su asistencia. Gracias, Inge. Muy bien. Como dice que el peso o importancia de un carácter puede determinar por selección previa. Ustedes dicen, bueno, voy a trabajar las hojas, voy a trabajar las flores, voy a trabajar el fruto. Ustedes seleccionan previamente por qué quieren trabajar. A base de la observación, están viendo ustedes sus plantas, dicen cuál, o bien si tienen experiencia. Dicen ustedes, bueno, voy a trabajar el fruto. Para mí el fruto es más contrastante en los caracteres de una familia. Entonces, para separar la familia se basan en el fruto. Eso es por percepción o conocimiento, ¿va? O sea, el investigador va a intuir, pero también puede ser establecido posteriormente analizando los caracteres comprometidos en función de su mayor o menor correlación. O sea, que tenga una relación recíproca, que esté presente en otro o en otro carácter. Y de esta manera se precisa su peso. Que nosotros vemos a veces, por ejemplo, hay en las pitayas hay pitayas amarillas o doradas y pitayas rojas.
Entonces nosotros de ahí nos tiramos de una vez hasta fruto para ver, pero decimos para 2 especies que tengamos. Entonces rápido damos nosotros, decimos que una especie corresponde a una y la otra a otra, sea por experiencia, que será coincidente o no con lo establecido mediante la selección previa. Ustedes lo van a seleccionar o por conocimiento dicen vamos a utilizar esta mejor. Ahora vamos a hacer la filogenia de los caracteres. Aquí nosotros sabemos que los seres vivos tienen una serie de rasgos, ya sea primitivos o bien avanzados. Pero en eso tomemos en cuenta que algunos botánicos dicen de que un carácter que tal vez es especializado o avanzado, para él es primitivo. ¿Ah? Ya sea porque retenga los caracteres ancestrales o porque en el curso de su historia evolutiva hayan adquirido otros. Por ejemplo, nosotros estamos bien conscientes que nosotros tenemos caracteres de nuestros bisabuelos y aparecen, pero puede ser de que toda esa familia no había aparecido con él, pero regresa otro, o digamos nuestros hijos van a aparecer con caracteres de nuestros ancestros. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿no? En ese caso, la paleontología es un elemento básico que puede ayudar a precisar el grado de especialización de un atributo, propiedad o calidad de un órgano. Por ejemplo, nosotros conocemos, siempre decimos por la literatura, que Ginkgo biloba tiene su sinónimo de Salisburia adiantifolia. El Ginkgo biloba o Salisburia adiantifolia, ese no ha cambiado nada. Ese, por decirles así, hace unos 10 millones de años vieron algunos especímenes y que los encontraron petrificados los paleontólogos y aún está la misma planta en igualdad de condiciones, no ha cambiado nada. Por eso es que al Ginkgo biloba muchos le llaman fósil viviente. Que la palabra no debe cerrar, ¿va? Porque es fósil viviente. O es un fósil o es un organismo vivo. Pero para hacer la referencia de que a pesar de que es fósil, aún las plantas vivas conservan las mismas características. No ha variado. Algunas plantas se han conservado a través de la historia. Es como les menciono el Salisburia adiantifolia o Ginkgo biloba, que es el mismo. Son sinónimos los nombres. O algunos que no han tenido ningún cambio significativo. Hemos visto, en este caso no hay plantas que hayan cambiado mucho. O algunos que hayan desaparecido tras un alto grado de especialización. O sea, hay plantas que en realidad ya no existen. Por ejemplo, se dice que en las épocas de los dinosaurios existían helechos bien altos, puros árboles enormes, mientras que ahora los helechos casi todos son herbáceos. Solo tenemos algunos helechos del género Cyathea o de la familia Cyatheaceae de los helechos, que son helechos arbóreos, pero no son muy altos. Si mucho tendrán unos 3, 4 metros de altura. Algunos que viven aquí en Salamá, en Cobán, ya los han de conocer. Se ven como que fueran palmas, ¿va? Pero son helechos arbóreos. Ahí en el biotopo del Quetzal
Por ahí, ya empezamos a ver desde ahí hasta llegar a Cobán. En Cobán, en algunas residencias, tienen ese tipo de helechos arbóreos. Yo también vi ese en Quetzaltenango, en algún supermercado de ahí, vi que tenían helechos arbóreos ornamentando. O sea, ya prácticamente ese helecho va a bajar. Shikai levantó la mano, diga. ¿Qué? Diga, ¿Cómo se llamaba ese lecho que dijo? es el género Cyathea y de la familia Cyatheaceae. Gracias. Ok, esos encontramos, vean, se ven bonitos, puras palmas. Ahí Jennifer Salvador también levantó la mano. Diga. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir el nombre del fósil de Ginkgo biloba? Sí, Ginkgo biloba es la especie, es el que conocemos nosotros como Ginkgo, que ustedes ven que venden ampollas, venden pastillas, porque eso tiene la facilidad de oxigenar nuestro cerebro. ¿Va? Puede ser de que nos ayude a las neuronas a que funcionen mejor. Y es posible porque si ustedes tomaran Ginkgo, se sienten más despejados, más animados. El epíteto específico es biloba y el género es Ginkgo, pero tiene un sinónimo, o sea, otro nombre, pero está hablando de la misma planta, que es Salisburia adiantifolia. El epíteto específico de Salisburia adiantifolia hace referencia a un helecho. Hay un helecho que le dicen culantrío, que es adiantum. Este helecho adiantum tiene las hojas similares a Ginkgo biloba o Salisburia adiantifolia, pero son en pequeñito. De ahí sacaron el nombre para el Ginkgo biloba, ¿va? Se llama Salisburia adiantifolia, o sea que tiene la hoja similar a Adianthus. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, no tengan pena ahí, pueden preguntar. O sea, como les digo, unos ya desaparecieron, la verdad, hay plantas que ya no existen, pero vemos que la presencia de caracteres primitivos en organismos que por lo demás se consideran especializados, se interpreta en general como una retención o reversión. Nosotros vemos, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, alguien me puede responder, no tengan pena. Si yo les digo a ustedes que subclase es más primitiva y que subclase es más avanzada en la clase Magnoliopsida. Alguien que me diga cuál considera que es la más primitiva. La subclase más primitiva. Magnolide. Y la más evolucionada sería entonces Astéride. Astéride, ¿verdad? Eso es bastante cierto dentro de, ¿cómo se llama? Las subclases de la clase Magnoliopsida, según Arthur Kronkes, que así lo plantea. Y debemos de condicionar y siempre hacer la referencia de acuerdo a quién, porque como ustedes ven que otros dicen que es otra. Supónganse que yo les plantearía a ustedes una pregunta en el examen, pero en un examen presencial. Escríbanme
una especie primitiva, la más primitiva de la clase Liliópsida y una especie la más evolucionada de la clase Liliópsida. Díganme ustedes, cualquiera de todos me puede dar la respuesta. Y mucho ojo y mucho oído para los que oigan, porque a pesar de que los compañeros pueden responderla, y si no está exacto, yo se las confirmo, no hay problema. La más primitiva no es Arécide. No, recuérdense que antes de Arécide está otra subclase, pero yo les estoy preguntando especie. Entonces, es lo que tendrían que hacer. Buscar entre las subclases el orden, la familia, el género y la especie, porque así me pueden cerrar bien. Entonces digan, y hagan una relación, recuérdense de que muchos botánicos o biólogos nos dicen que la vida se inició en el mar. Entonces se recuerda la subclase que nos va a presentar plantas acuáticas. Y luego, ya sabiendo que son plantas acuáticas de alismátide, vienen y me presentan ustedes la especie. Les doy con el orden hidrocaritales, familia hidrocaritaceae. Recuérdense, hidro dice agua. Ahora, pero como les estoy preguntando sobre la especie, ¿cuál es la especie que me dirían ustedes? Les doy otra pista. Tenemos acá en Guatemala y en el lago de Amatitlán, y luego se dijo que era una especie extraterrestre cuando apareció en Izabal. ¿Cuál es esa planta? Algas. Digan. Don Gil Pelicó dice que está presente. Pelicó. Digan, pues, recuérdense la especie. ¿Por qué no estamos Don Gil? Acuérdense que si yo así hubiera querido hacer un examen y le pido autorización al coordinador y le digo, este examen lo voy a hacer presencial en la escuela. Necesito tantos salones. ¿Ah? Calculando, me quedan unos 10 por salón. Entonces pusiera unos exámenes solo así. ¿Cuál es la especie que citamos nosotros? Recuérdense que di la clasificación taxonómica de esas y era la primera que vimos nosotros. La del mamey, entonces, ingeniero. ¿Eh?
¿Cuál es? La del mamey. No, porque eso está en Magnoliopsida. Yo les estoy pidiendo de Liopsida. Entonces usted se refiere a la subclase Arismatide, que agrupa plantas acuáticas. Exacto. Su clase Alismatide Entonces la y especie sería Elodia canadiensis. Elodia canadensis, que el nombre común tiene tul, pero la última subclase o la más evolucionada que consideramos nosotros en Liliopsida, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Lírida. Lilide, ¿verdad? Y dentro de Lilide, ¿cuál es la última familia? O sea, la que consideramos más evolucionada. Orquidace. Orquidaceae. Entonces, es sencillo que me den una especie, ¿va? ¿Cuál sería la especie más evolucionada? Cualquiera de ellas. Podría ser Licaste virginalis. Exacto, la monja blanca. Esa es, y vean la diferencia. Una era acuática y la otra es epífita. Entonces, de acuerdo a Cronquist, pues sí nos da una idea cómo fueron evolucionando. Eso es bastante claro para nosotros que salimos de duda de acuerdo a lo que él nos plantea, porque él trabajó en esa forma, por eso dice sistema de clasificación de plantas con flores filogenético, ¿va? O sea, el historial de las plantas. Y no solo eso, él nos dice también en base a algunos compuestos químicos y en pocas nos menciona el número de cromosomas, pero ya no llega a genes como están ahorita planteándolo, ¿ah? Pero sí está bien claro ahí, pero les digo, en ese tipo de exámenes, que son los exámenes escritos y presenciales, tienen que recordar todo. No es solo, digamos, hoy está familia, no. Se les hace la pregunta y se les pone todo ese campo que ustedes tienen que investigar. Bien, como decimos que la evolución es un desarrollo gradual y esta se aplica a una entidad. Por ejemplo, ayer me mencionaron ustedes, primero la subclase, a toda la subclase, y por último me dijeron Lilide a otra subclase, y para cerrar de una vez me agruparon ahí el orden orquideales y la familia Orquidaceae. Entonces, se aplica a un taxón por completo. No dice la especie, no, completo la familia Orquidaceae. ¿No? O sea, son entidades sistemáticas, género, especie, raza, etcétera. Y lo mismo sucede cuando hablamos de hongos. Por ejemplo, ahorita conocemos nosotros que existe Fusarium oxysporum. Es un hongo que causa una enfermedad vascular en el banano y el plátano y por lo tanto marchitez porque obstruye el sistema vascular. Ahí está. Pero ahorita entró una raza de Fusarium oxysporum. Esa raza es la que les está dando qué hacer ahora.
que no hayan cómo controlarla, porque el otro que era solo la especie, usar un oxispor, pues ya lo trabajaban, pero ahorita se les coló la raza y esa les va a costar. Es lo que estamos viendo nosotros, que como dicen el, el SAR-2, el COV-SAR-2, que es el virus de la enfermedad del COVID-19. Ahorita, han visto ustedes, hay tantas razas que ahora le llaman variables. Dice la variable delta, que es la que está causando muchos, la gamma, etcétera. Lo mismo sucede porque, digamos, estos organismos mutan y al mutar sacan otro, que otro es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros somos bastante tranquilos y viene nuestra esposa, resulta que viene de familia que son pleitistas y relajeros, no sabemos cómo van a salir nuestros hijos, si van a ser relajeros o van a ser tranquilos. Lo mismo pasa en todo organismo. Ya ve los perros que cruzaron para sacar la raza Pitbull. La Pitbull no existía, pero los cruzaron y ahora sacan otros nuevos organismos que son raza tal. Y así es como se va dando los cambios, o dice que mutan con el medio ambiente, pues tiene que mutar también. Entonces decimos que la especialización puede implicar una complicación, simplificación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Magnolia y decimos Magnolia grandiflora, es un gran árbol, mientras que las orquídeas son plantas herbáceas pequeñitas, entonces son más simples, pero así es, pero nos dice que puede implicar complicación o simplificación. En eso es donde vemos nosotros cómo es la evolución, y es donde juegan los caracteres que ven los taxónomos para trabajar. Entonces hemos visto cómo van evolucionando las plantas y cómo es que han venido trabajando los taxónomos, porque ellos son los que han estudiado todo esto. Nosotros pues ya nada más lo leemos y lo analizamos. Bien, entonces vamos a ver acá por qué Crisi y Stussy en 1980 establecen que el único criterio absoluto de primitividad es el estado más antiguo o viejo de un carácter. A ese le llaman, ese es primitivo. Y ellos reconocen 9 criterios para determinar el estado primitivo de los caracteres. Para ellos eso es lo primitivo. Dice evidencia fósil. Quiere decir que aunque no esté la planta ahorita viva, como sucede con Jingo, puede existir una evidencia fósil. Generalmente en el hecho se encuentra mucho de esto. La evidencia fósil, cuando van los paleontólogos y quitan 2 rocas y en medio de 2 pedazos de tierra van a encontrar un organismo que puede que exista o ya no exista. También como dicen que lo común es primitivo. Para ellos, como dicen, si en 20 familias 18 tienen hojas verticiladas, quiere decir que son más primitivas esas, y las que tienen alternas, ellos dicen que son más evolucionadas.
o como dice, con ocurrencia de estados primitivos o sucesos simultáneos. Puede ser que un carácter primitivo suba, pero vuelve a aparecer en las que se consideran más evolucionadas. O sea, no se quedan los caracteres en el grupo anterior, sino vuelven a aparecer. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Nosotros decimos, bueno, mis abuelitos eran así, así, pero de repente, entre uno de nuestros hijos o los nietos, aparece, digamos, los ojos, que tenían ojos azules, y en toda la generación ninguno. Pero este muchacho ya nos apareció a nosotros con ojos azules. Y si no analizan que es una coocurrencia que tenían nuestros ancestros, la gente puede pensar hasta, dice, no, ese no es mi hijo. Pero la persona inteligente dice, ah, sí,